porque esto no solo es Perú y México, esto va más allá. Vamos a hablar con el internacionalista y abogado, profesor de la Universidad de Lima, Francisco Belaúnde Matosian. Francisco, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Francisco, bueno, ¿qué opinas de esta salida del presidente José Geri del gobierno peruano? Porque había prometido, nada menos que en una entrevista con CNN en español, que el viernes tomarían una decisión, ¿no? Que sería un sí o no, pero lo que han tomado es una decisión provisional, una especie de patear la decisión definitiva para más adelante. Pero, ¿qué te parece esta salida provisional de hacer consultas con otros países de la región y con la OEA para replantear la Convención de Caracas de 1954? No, la verdad me parece que es básicamente una maniobra para no darle al salvoconducto, ¿no? Es verdad que lo que ha hecho México es inaceptable, ¿no? Esto de dar asilos a personas que están perseguidas por delitos, en este caso de ella, es decir, es evidente, como en el caso de Castillo, porque ellos participaron de un intento de golpe, ¿no? Y es cómplice, es evidente, ¿no? Más allá de consideraciones procesales y demás, el video se ve, pues, ¿no? Igualito pasó en el caso de México, que también le dieron, en Ecuador, que le dieron el asilo a una persona que estaba también, en ese caso, condenada por corrupción. Jorge Glass, sí. Jorge Glass, efectivamente, el ex vicepresidente en ese entonces, ¿no? Y que, entonces, por cierto, sí, perdón, sobre Jorge Glass, no sé, Francisco, si estás al tanto, que la Corte Interamericana de Derecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, en el proceso que Glass sigue contra el gobierno de Ecuador, pues ha sentenciado que Glass está esencialmente bien procesado y bien preso. O sea, esto tiene implicancias porque México había estado dando asilo hasta que, eso sí, de una manera cuestionable fue invadida su sede diplomática en Quito, pero México había estado dando asilo a alguien que la justicia interamericana considera bien procesado. Lo que pasa es que México, el gobierno mexicano actual da asilos a delincuentes que de alguna manera comparten su visión ideológica. México tiene una visión ideológica de las cosas, ¿no? En materia internacional, entonces, por ejemplo, también apoya, ¿no? De manera ostensible a la dictadura cubana. Entonces, es una cosa que evidentemente no sorprende en el caso de México. Ahora, eso es una cosa. Lo otro es que la Convención de Caracas dice, pues, que ¿cómo se llama? El salvoconducto tiene que ser dado de manera inmediata, ¿no? Evidentemente todo esto constituye una maniobra, sobre todo por razones internas, me parece, ¿no? Yo creo que evidentemente hay una presión interna, ¿no? Al gobierno, y sobre todo por parte del Congreso, ¿no? Para que no se le dé el asilo a esta señora, no se le dé el salvoconducto a esta señora. Yo creo que básicamente todo ese, digamos, argumento que van a consultar con la OEA, que podría ser que efectivamente la convención merezca tal vez una revisión, porque es complicado, ¿no? Que al final un Estado tenga que aceptar que se le dé asilo a una persona que es delincuente, ¿no? O en todo caso que todo indica, ¿no? Que sí, pues, tiene esa condición por haber cometido evidentemente un delito, ¿no? Antes incluso de ser condenada, pero las evidencias están ahí. Además del caso de Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador, involucrados en serios casos de corrupción, además de casos como el de, por ejemplo, la ex primera dama Nadine Heredia, quien está asilada en Brasil y tiene una sentencia por parte de la justicia peruana. ¿Qué otros casos podría citar el Perú o países que están en protesta sobre las decisiones de brindarle asilo político, teniendo en cuenta que los tiempos han cambiado? ¿Qué otros casos cercanos se podrían plantear? Un caso también en Ecuador que tuvo que ver con la embajada, me parece que tuvo que ver con la embajada argentina, donde también una exministra de Correa que se asiló, no le dieron el salvoconducto y finalmente la señora apareció en Argentina. Lo que pasa es que probablemente lo que había pasado es que la sacaron en un auto, ¿no? Seguramente en la maletera o escondida en un auto la embajada, que tampoco puede ser revisado. Entonces,
Eso ocurrió también en un momento dado, fue antes del episodio de Glass en la Embajada de México, ¿no? Otros casos así donde se ven... El de Evo Morales, el gobierno mexicano asiló a Evo Morales. ¿El gobierno qué me dice? Mexicano asiló a Evo Morales. Ah, mexicano. Ah, sí, claro, también. Efectivamente, siempre el gobierno mexicano, eso es lo que pasa, siempre, bueno, un caso fue Argentina, porque también tenía en ese momento el gobierno peronista, que tenía simpatía, por supuesto, con Correa, ¿no? Y en ese caso mexicano. Es decir, son gobiernos que al final, ¿no? Como el caso de ahora de Colombia, que hasta ahora no asilaba a nadie, pero son gobiernos pero si Colombia también, el señor Petro también dijo, ¿no? Que Castillo había sido objeto de un golpe, no al revés, ¿no? Son gobiernos que tienen una visión ideológica en las cosas y están dispuestos a asilar a gente, ¿no? Que van en su línea ideológica, ¿no? Entonces, más allá del tiempo que podría ganar el gobierno peruano para darle salvoconducto o no a Betsy Chávez, es claro también esta observación sobre cómo es que se ha dado uso a la figura de asilo político en la región. Debería ser observado. Bueno, por eso digo que en todo caso, bueno, hay una convención, en todo caso tendría que ser revisada. Eso va a tomar mucho tiempo, evidentemente, no sé hasta qué punto los demás países acepten, ¿no? Que sea revisada, tal vez algunos sí, otros no. Ecuador obviamente apoyaría evidentemente una postura de ese tipo, ¿no? Pero o los demás, que haya una mayoría suficiente para poder revisar esos articulados de la convención, pues lo veo bastante complicado, en todo caso no en el corto plazo, ¿no? Yo creo que básicamente es una maniobra para, como digo, para no darle gusto al gobierno mexicano y para no darle gusto tampoco, por supuesto, a Betsy Chávez, ¿no? Y que bueno, que no estará presa en una cárcel, pero estará de una manera presa en una residencia, ¿no? Así es. Esa será su nueva prisión hasta que se decida lo contrario. Muchas gracias, Francisco Belaúnde Matosian, internacionalista, y volvemos dentro de unos instantes en ampliación de noticias y seguimos con temas internacionales.